Un hombre experimentó una extraordinaria experiencia cercana a la muerte, ECM, que le dejó una profunda revelación. Cuando dejó este mundo, descubrió verdades sorprendentes sobre la salvación, el juicio y la otra vida, verdades que desafiaban directamente muchas creencias convencionales. Siempre le habían enseñado que la fe en Jesucristo era suficiente para asegurar la salvación, pero lo que aprendió en la otra vida lo sacudió hasta lo más profundo. No bastaba con profesar la fe, uno tenía que vivir verdaderamente en alineación con la voluntad de Dios. Lo que vio y aprendió sobre por qué los cristianos, a pesar de su fe, aún podían terminar en el infierno es un mensaje que podría cambiar para siempre la forma en que vemos la salvación y la vida que debemos llevar. En esta experiencia, el hombre fue guiado por una figura, alguien que apareció como un ser espiritual de inmensa autoridad. Esta figura lo llevó a través de diferentes reinos, mostrándole la dura verdad sobre la hipocresía, la falsa sensación de seguridad que tienen muchos cristianos y las consecuencias reales de vivir una vida desconectada de los mandamientos de Dios. El mensaje que recibió durante esta experiencia es uno que debe ser escuchado. Es una advertencia, una llamada de atención para aquellos que piensan que la fe sola, sin una verdadera transformación del corazón y la vida, les garantizará un lugar en el cielo. Su viaje al más allá no fue lo que la mayoría de la gente imagina. No estuvo lleno de luz y paz, fue un encuentro crudo y revelador con las consecuencias de la hipocresía y el pecado desenfrenado. Lo que aprendió durante esos momentos en el más allá desafiará para siempre todo lo que creemos saber sobre la salvación. No fue solo una experiencia espiritual, fue un mensaje para que toda la humanidad reflexione y actúe en consecuencia. Lo que vio fue a la vez aterrador y redentor. La historia de este hombre exige introspección y una reflexión genuina sobre cómo vivimos nuestras vidas. No es suficiente caminar por la vida a ciegas, asumiendo que nuestras creencias nos garantizarán un paso seguro al más allá. Su impactante revelación demuestra que debemos hacer más que simplemente creer, debemos vivir las enseñanzas de Cristo todos los días. La urgencia de este mensaje no se puede exagerar, ya que ofrece una perspectiva que muchos tal vez nunca consideren hasta que sea demasiado tarde. La experiencia del hombre comenzó de repente, sin ninguna premonición o advertencia. En un momento, estaba viviendo su vida normal, al siguiente, se encontró al borde de la muerte. Podía sentir que su vida se escapaba mientras su corazón dejaba de latir. Su cuerpo se enfrió y ya no podía ver el mundo que lo rodeaba. La sensación era abrumadora, pero no tan aterradora como había imaginado. En cambio, había una extraña calma que parecía apoderarse de él. Podía sentir algo más allá de esta vida, y lo estaba atrayendo hacia ella. De repente, sintió un cambio. Ya no estaba en su cuerpo físico. Su espíritu había abandonado los confines de su carne y se encontró flotando en lo que parecía un vacío infinito. El aire era denso, casi sofocante. El ambiente se sentía opresivo, como si un peso invisible lo estuviera presionando. Esta oscuridad parecía no tener fin, y sin embargo no estaba completamente desprovista de presencia. Podía sentir que no estaba solo, algo lo observaba, lo guiaba y lo preparaba para lo que estaba por venir. Fue entonces cuando apareció el ser. Una figura tan abrumadora en presencia que no podía describirse completamente. El ser emanaba una autoridad profunda, una sabiduría profunda que trascendía todo lo que había experimentado antes. La voz que le habló era a la vez tranquilizadora y poderosa. Le dijo que su viaje acababa de comenzar y que estaba a punto de presenciar algo que cambiaría su percepción de la vida, la fe y la eternidad para siempre. Mientras estaba de pie en ese espacio, esta figura le explicó que se habían creado muchos conceptos erróneos sobre la salvación. Aunque esta figura no se identificó directamente, el mensaje era claro. El hombre necesitaba entender la verdad más profunda sobre cómo los cristianos, a pesar de su fe, aún pueden quedarse cortos de la gloria de Dios y terminar en el infierno. La presencia de la figura no era dura, pero la urgencia y gravedad del mensaje eran innegables. A medida que el ser lo guiaba, el hombre entró en un reino diferente a todo lo que había imaginado. No era un paraíso, sino más bien un lugar de ajuste de cuentas. Allí, se le mostró un vasto abismo, una gran división entre el cielo y el infierno. Al otro lado de esta división, había figuras, almas que habían creído en Cristo, pero cuyas vidas no habían reflejado su fe. La escena era perturbadora y perturbadora. El hombre podía sentir una frialdad, una pérdida, en ese espacio. Era un lugar de juicio, y el peso de las decisiones de cada alma era palpable.
La figura explicó que estas almas no estaban condenadas porque no creían en Jesús, sino porque no habían vivido de acuerdo con sus enseñanzas. Habían creído en Cristo, sí, pero sus vidas habían estado llenas de hipocresía, egoísmo y pecado. Habían profesado fe, pero sus acciones, actitudes y decisiones habían traicionado sus palabras. Se trataba de personas que habían elegido vivir sus vidas de una manera que contradecía todo lo que Cristo representaba: amor, humildad, perdón y sacrificio. Se le mostraron al hombre individuos que habían pasado sus vidas en el orgullo y la autocomplacencia, aquellos que habían ignorado a los pobres, se habían negado a perdonar o habían buscado la riqueza a costa de los demás. Se trataba de personas que habían justificado sus acciones al afirmar que creían en Cristo, pero sus corazones no habían cambiado verdaderamente. Al hombre le impactó la idea de que la salvación no se trataba solo de creer, sino de transformación. Un corazón transformado conducía a acciones transformadas. Este era el mensaje que no había logrado comprender verdaderamente mientras estaba vivo, y ahora se estaba aclarando. Se le permitió ver los rostros de esas almas, algunas estaban llenas de arrepentimiento, otras en estado de shock. El hombre podía sentir su desesperación, y era abrumador. No se trataba solo de doctrina religiosa, se trataba de vivir una vida que estuviera en sintonía con las enseñanzas de Cristo. Podía sentir el dolor de estas almas y la comprensión de que su destino estaba sellado, todo porque no habían logrado hacer esa transformación necesaria en sus vidas. El hombre fue llevado más allá en este reino de juicio y se le mostraron más ejemplos de personas que habían profesado fe pero vivían en contra de las enseñanzas de Cristo. Se habían engañado a sí mismos al creer que la salvación era una garantía automática siempre que afirmaran ser seguidores de Cristo. Este autoengaño fue particularmente doloroso de presenciar, ya que quedó claro que su falta de verdadero arrepentimiento había sellado su destino. Estas personas habían vivido egoístamente, consumidas por el materialismo y el interés propio. Habían acumulado riquezas, ignorado a los necesitados y vivido como si el mundo girara a su alrededor. A pesar de sus expresiones externas de fe, sus vidas no reflejaban nada del altruismo y el amor que Cristo encarnaba. El hombre aprendió que no bastaba con decir que uno creía en Jesús, sino que se trataba de encarnar sus enseñanzas y vivirlas verdaderamente. El verdadero costo de la hipocresía era la separación eterna de Dios, y esta revelación fue dolorosa. El ser que lo guiaba le explicó que la hipocresía es uno de los mayores peligros para la salvación de una persona. Es fácil afirmar ser cristiano, decir todas las cosas correctas, pero la verdadera prueba de la fe está en cómo vivimos. La hipocresía es cuando una persona vive una vida completamente contraria a los valores que dice defender. Es el acto de usar una máscara, presentarse como justo, mientras alberga pecado, orgullo o egoísmo en su interior. Este engaño no solo destruye el testimonio del individuo, sino que puede llevar a consecuencias eternas. El hombre ahora comprendió que la transformación que viene con la fe genuina en Cristo no es solo una demostración externa. Es un cambio interno, un compromiso diario de negarse a uno mismo, tomar la cruz y vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Sin esto, la fe es incompleta y la salvación está en riesgo. La horrible verdad quedó clara: muchos que pensaban que estaban seguros en su fe no eran verdaderamente salvos en absoluto. Entonces se le mostró al hombre cómo el arrepentimiento desempeñaba un papel fundamental en la determinación del destino de un alma. No era suficiente simplemente sentir pena por los propios errores, el verdadero arrepentimiento requería un alejamiento total del pecado y un deseo sincero de vivir una vida que agradara a Dios. El arrepentimiento no era solo un evento aislado, era un proceso continuo de crecimiento, cambio y realineamiento con la voluntad de Dios. Se le mostraron almas que no se habían arrepentido de sus pecados, que se habían negado a reconocer sus malas acciones y que seguían viviendo en rebelión contra los mandamientos de Dios. Las consecuencias para estas almas fueron nefastas. Habían permitido que el orgullo y la terquedad les impidieran buscar el perdón verdadero, y ahora estaban atrapados en un estado de separación eterna. Fue un doloroso recordatorio de que sin arrepentimiento, no puede haber restauración, ni reconciliación con Dios. El ser que lo había estado guiando compartió que el arrepentimiento era una parte necesaria y continua del camino cristiano. No era un evento único, sino una parte esencial de vivir una vida que se alinee con la voluntad de Dios. Sin arrepentimiento, una persona no puede crecer espiritualmente de verdad. El hombre comenzó a entender que la salvación no era solo cuestión de fe, sino del acto continuo de alejarse del pecado y someterse a la voluntad de Dios en cada área de la vida. Esta experiencia lo dejó profundamente preocupado,
al darse cuenta de cuántas personas pasaban por la vida sin arrepentirse verdaderamente. Se aferraban a rencores, orgullo y errores pasados, todo mientras afirmaban seguir a Cristo. Sin arrepentimiento, corrían el riesgo de perderse para siempre. Ahora comprendía que el arrepentimiento era un proceso continuo, una elección consciente de rechazar el pecado y vivir en conformidad con los mandamientos de Dios. Cuando el hombre regresó a su cuerpo físico, se sintió abrumado por una sensación de urgencia. Ahora comprendía que la salvación no era solo una cuestión de creencia, sino de acción, transformación y arrepentimiento continuo. El mensaje que había recibido era claro e inequívoco: sin vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, no podía haber salvación, ni vida eterna. La impactante revelación que experimentó durante su encuentro cercano a la muerte tenía como objetivo servir de advertencia a todos los cristianos. Fue una llamada de atención, un desafío para examinar verdaderamente cómo vivían, cómo trataban a los demás y cómo reflejaban a Cristo en su vida diaria. La idea de que la fe sola sería suficiente era un mito peligroso. La salvación requería una transformación profunda y continua del corazón y la mente, un compromiso de vivir una vida que se alineara con la voluntad de Dios. El regreso del hombre al mundo físico marcó el comienzo de su misión. Compartir la verdad que había aprendido con otros, advertirles sobre los peligros de la hipocresía e instarlos a vivir vidas que reflejaran el amor y las enseñanzas de Cristo. Esta experiencia le había abierto los ojos a la realidad de que muchos se perderían debido a su incapacidad de vivir auténticamente en el nombre de Cristo. La experiencia de este hombre nos sirve a todos como recordatorio: no debemos dar por sentada la salvación. Es un don que conlleva una gran responsabilidad. La verdadera fe lleva a la acción, y solo viviendo de acuerdo con los mandamientos de Dios podemos asegurarnos de que un día seremos bienvenidos a la vida eterna. La salvación no se trata solo de creer en Jesús, se trata de vivir una vida que refleje esa creencia. Se trata de permitir que el amor de Cristo transforme nuestros corazones, reforme nuestras acciones y guíe cada decisión que tomamos. Sin esta transformación, la salvación sigue siendo una promesa vacía, una que nunca puede realizarse verdaderamente. No es un estado pasivo, sino un proceso activo que requiere arrepentimiento continuo, humildad y servicio a los demás. La verdadera salvación llega cuando una persona se compromete no solo a creer en Jesús, sino a vivir como Él vivió. Se trata de decisiones diarias, grandes y pequeñas, que reflejan la voluntad de Dios para nuestras vidas. El costo de ignorar esta verdad es alto, pero la recompensa por aceptarla es la vida eterna con Dios. Una de las verdades más sorprendentes que se le revelaron al hombre durante su experiencia cercana a la muerte fue lo peligroso que es asumir que la fe sola, sin acción, puede garantizar la salvación. Muchos cristianos viven con una falsa sensación de seguridad, creyendo que simplemente profesar la creencia en Cristo es suficiente para protegerlos del juicio. Sin embargo, el hombre vio a innumerables almas que habían confiado en su salvación, solo para enfrentar la dura realidad de que sus vidas no habían estado a la altura de las expectativas de Dios. Estas personas habían entendido mal el equilibrio entre la fe y las obras. Si bien la fe en Cristo es la piedra angular de la salvación, debe ir acompañada de una vida que demuestre esa fe a través del amor, la obediencia y las buenas obras. Al hombre se le mostraron ejemplos de personas que habían hecho la vista gorda ante las necesidades de los demás, que habían albergado amargura y se habían negado a perdonar, o que habían puesto sus deseos por encima de la voluntad de Dios. Su fe había sido superficial, una creencia solo de nombre, sin una verdadera transformación del corazón. El ser que lo guiaba enfatizó que la salvación es una relación, no una transacción. Se trata de caminar con Cristo diariamente, no solo de reconocerlo los domingos o en momentos de necesidad. Esta relación requiere compromiso, humildad y voluntad de crecer. La fe sin obras está muerta, y quienes viven en la complacencia corren el riesgo de perder el don de la salvación. El hombre se dio cuenta de que muchos cristianos deben despertar a la verdad antes de que sea demasiado tarde. Esta revelación es un llamado a la acción para todos los creyentes. Nos insta a examinar nuestros corazones y nuestras vidas, para asegurarnos de que nuestra fe no sea solo palabras, sino que se refleje en nuestra forma de vivir. ¿Somos perdonadores, amorosos y compasivos? ¿Estamos sirviendo a los demás como lo haría Cristo? Estas son las preguntas que definen la autenticidad de nuestra fe y, en última instancia, determinan nuestro destino eterno. La experiencia cercana a la muerte del hombre le mostró la belleza y el poder de una vida transformada. Aquellos que vivían con una fe sincera y humilde irradiaban una luz que contrastaba marcadamente con las almas atrapadas en el arrepentimiento.
Estas personas no eran perfectas, pero se habían comprometido a seguir la voluntad de Dios y a esforzarse continuamente por alinear sus vidas con las enseñanzas de Cristo. Sus vidas estaban marcadas por el arrepentimiento genuino, el amor y el servicio a los demás. Él vio el increíble impacto que la verdadera fe tenía en sus relaciones, sociedades y el mundo que los rodeaba. Eran personas que perdonaban libremente, amaban sin condiciones y usaban sus talentos para glorificar a Dios y elevar a los demás. Su fe no se limitaba a asistir a la iglesia o memorizar las escrituras, era evidente en cada aspecto de sus vidas. Estas eran las almas que comprendían que la salvación tiene que ver con la transformación, con llegar a ser más como Cristo cada día. El hombre aprendió que esta transformación no es algo que sucede de la noche a la mañana. Es un viaje de toda la vida en el que entregamos nuestra voluntad a Dios y confiamos en que Él nos moldeará para que seamos quienes estamos destinados a ser. Requiere disciplina, sacrificio y la voluntad de dejar de lado el pecado y el orgullo. Si bien el camino es desafiante, las recompensas son inmensurables, tanto en esta vida como en la próxima. El mensaje era claro: la salvación es más que un destino, es un viaje de transformación. La experiencia de este hombre nos recuerda que estamos llamados no solo a creer, sino a vivir nuestra fe de maneras tangibles y significativas. Solo así podremos experimentar la plenitud de la gracia de Dios y la alegría de la vida eterna con Él. La historia de este hombre es una llamada de atención para todo creyente. Nos recuerda que debemos tomar nuestra fe en serio y vivir con intención. La salvación no se trata solo de lo que decimos creer, sino de lo que hacemos con esa creencia. ¿Estamos permitiendo que Dios transforme nuestros corazones o nos estamos aferrando a una falsa sensación de seguridad? ¿Estamos caminando por el camino angosto o estamos permitiendo que las distracciones del mundo nos lleven por mal camino? Esta experiencia también resalta la urgencia de compartir la verdad con los demás. Hay muchas personas que quizás no se den cuenta del peso de sus acciones o de las consecuencias de vivir una vida desconectada de Dios. Es nuestra responsabilidad alentarnos, apoyarnos y guiarnos unos a otros hacia una relación más profunda con Cristo. La fe no debe ser estancada, es una conexión viva y palpitante con Dios que moldea cada aspecto de nuestra existencia. Para quienes escuchen este mensaje, tómenlo como un momento de reflexión. Examinen su corazón, sus decisiones y su relación con Dios. ¿Hay áreas en su vida en las que necesitan arrepentirse o buscar el perdón? ¿Hay pasos que puedan tomar para alinear mejor sus acciones con las enseñanzas de Cristo? La experiencia cercana a la muerte del hombre es un poderoso recordatorio de que nunca es demasiado tarde para volver a Dios y vivir una vida que refleje su amor y su gracia. Si este mensaje le resultó significativo o siente que podría inspirar a alguien que conoce, asegúrese de compartirlo. No olviden darle me gusta al vídeo y suscribirse al canal para obtener más contenido que invite a la reflexión. Juntos, esforcémonos por vivir vidas que reflejen nuestra fe y den gloria a Dios.